Bienvenidos a la segunda temporada de La Puerta al Más Allá. La cosa en la espalda. Desde que tengo uso de razón, siempre he sentido un vacío muy marcado en mi vida, a pesar de estar rodeado de amigos y conocidos. Siempre lo he sentido. Para explicarlo en breve, es como si naciera sin algo que los demás tenían. Además de eso, siempre tenía la sensación de algo moviéndose bajo la piel en mi espalda. Creía que era alguna alergia o alguna cosa por el estilo, pero no había explicación lógica alguna. Esa sensación se hacía cada vez más fuerte año con año, sobre todo en los cumpleaños. Aprendí a soportar mi problema con el tiempo y me he revisado varias veces la espalda, pero no notaba nada que fuera fuera de lo normal, al menos no hasta que cumplí los 18 años. En mi país se acostumbra a tramitar la credencial para votar justo a los 18 años. Para eso necesitaba los documentos de mi certificado de nacimiento. Así que le pregunté a mi madre en dónde estaban. Ella me contestó que estaban en el armario de su cuarto, así que me dispuse a hurgar en él hasta que los encontré, pero había otros documentos que me llamaron la atención. Entre ellos, había un documento médico que certificaba un tratamiento de fertilidad antes de que yo naciera. Incluso había una imagen de ultrasonido de mi gestación, pero había algo raro en esa imagen. Noté que en vez de un solo feto, eran dos en la misma imagen. Así que llevé la imagen a mi madre para saber por qué salió así. Al mirarla, su rostro se volvió impactado y desconcertado, pero conservó la calma. Luego de reunir fuerzas, ella me contó que antes de que yo naciera, mis padres en ese entonces no podían tener hijos de forma natural, así que su ginecólogo le mencionó acerca de los tratamientos de fertilidad en una etapa experimental. Mis padres lo pensaron y decidieron someterse a dicho tratamiento. Al mes, el resultado fue positivo. Mi madre estaba embarazada de gemelos. Todo parecía normal después de la noticia, pero al segundo trimestre de gestación notaron que uno de los fetos era más pequeño que el otro. Creyeron que era algo normal y que pasaría, así que esperaron hasta el parto. Pero al momento del parto solo nació uno. Nunca se supo qué pasó con el otro. Creyeron que saldría después de mí, pero no salió nada, únicamente yo. Al saber esto, quedé con una sensación de desconcierto y un nudo en la garganta. Preferí no abundar en el asunto y seguir con lo mío. A pesar de concentrarme en mis asuntos, no dejaba de pensar en lo que contó mi madre. Ya de noche fui a darme un baño. Mientras me enjabonaba el cuerpo, empezó a darme una fuerte punzada en la espalda. Traté de aguantar al principio, pero en cada momento el dolor se hacía más y más fuerte, así que salí del baño y fui a mi cuarto para revisarme. Noté una gran mancha rojiza en la espalda. Luego de un par de horas el dolor se calmó, pero la mancha rojiza no desapareció. Mientras dormía soñaba que estaba solo en la casa y escuchaba el llanto de un bebé. Buscaba el origen del llanto, buscaba por todas partes hasta que di con el paradero del llanto. Era en mi habitación. Al entrar no encontré nada fuera de lo normal. Me senté en mi cama a la vez que observé el espejo de mi habitación. Miré mi reflejo unos minutos hasta que noté que mi reflejo empezó a cambiar por su cuenta. La cara se volvía más roja cada segundo, los ojos se tornaron de su tono normal a un tono amarillo enfermizo, como si fuera hepatitis. Me observaba con una mueca de odio. Sonreía, con sorna hacia mi persona. Entonces el reflejo empezó a mover los labios como si hablara. No podía escuchar lo que decía, hasta que oí un bajo hilo de voz igual a la mía, pero más grave, y un poco aguardientosa diciendo: te quitaré todo. Me desperté de golpe sudando frío y respirando agitadamente. No pude concentrarme en mis estudios durante el día. Fui con el médico de la escuela para que me revisara la mancha en la espalda y la punzada que me causaba, pero él no notó nada. Dijo que mi espalda se veía normal.
Así que al llegar a casa, volví a revisarme la espalda. Vi la mancha en el mismo lugar, pero esta vez estaba todavía más rojiza que antes. Esa misma noche tuve otro sueño extraño como el del primero. Esta vez estaba en una piscina de un parque acuático de la ciudad. A pesar de que el lugar estaba concurrido, nadie más se metía a la piscina donde yo estaba. De pronto, se escuchó un grito por todo el parque. Todos se quedaron observándome hasta que noté por qué se quedaban mirándome. El agua de la piscina se había vuelto sanguinolenta. De nuevo sentí las punzadas más fuertes que antes. Trataba de aguantar, pero empecé a gritar del dolor. El agua cambió de color de nuevo, esta vez a un tono rojo aún más oscuro, volviéndose completamente opaca. Entonces sentí una mano agarrándose de mi tobillo con una fuerza atroz. Casi sentía que lo destrozaba poco a poco. Trataba de ver la causa de ese apretón bajo el agua, pero no se veía nada. Era tan densa y estaba tan opaca el agua que no podía ver nada. Después sentí otra mano agarrándome el otro pie con la misma fuerza. Sentía cómo esa cosa se subía lentamente debajo del agua hasta que vi una silueta subiendo a la superficie. Pero solo se asomó la misma cara del sueño anterior. Me miró fijamente y se sonrió. Sentí al momento ese miedo e incomodidad, esperando alguna acción. Empezó a hablar de forma rápida con palabras, la verdad es que inteligibles. No podía seguir su ritmo hasta que él se detuvo y dijo con esa misma voz lúgubre, ¿te gusta bucear? Y luego de eso me sumergió de nuevo, jalándome hasta el fondo de forma muy violenta. Traté de estar a flote lo más que pude gritando por ayuda, pero nadie me ayudaba. A punto de ahogarme desperté otra vez de golpe con los nervios crispados. Fue sumamente desesperante. Pasaron 3 meses después de ese segundo sueño. El dolor sigue siendo constante. La mancha se ha vuelto de un rojo violisáceo, pero nadie me cree que tengo esa mancha. Ni siquiera mis amigos o mi propia familia. Todos ven que mi espalda está normal, que trato de llamar la atención. Así que me llevaron con especialistas acerca de este tema, pero ni siquiera los psicólogos y médicos me creen. Yo sé que esto que me está sucediendo es real. Últimamente no he tenido esas visiones escabrosas, o al menos hasta hace una semana. Mi cumpleaños número 19 se acerca dentro de un mes y como cualquier persona estoy impaciente por saber qué hará mi familia para celebrarlo. Desgraciadamente vuelvo a recaer en mis visiones. Ahora no solo tengo esos horribles sueños, ahora comienzo a escuchar la voz de esa cosa en mi cabeza. Primero empieza a distorsionar palabras que escucho de otras personas. Otras veces no escucho nada, y otras solo escucho cosas horribles hacia mi persona. Sobre todo, una frase que la voz repite una y otra vez. Todos te odiarán, pero a mí, todos me adorarán. Cada vez me siento más triste, más deprimido. Además del dolor, siento una gran pesadez en la espalda. La mancha se ha tornado más incómoda de ver. Ahora no solo es el color, sino también su aspecto. Empiezo a tener protuberancias, como esas alergias que causan hinchazón, creando relieves en la piel. A veces veo con detenimiento eso y juro que esas protuberancias forman esa asquerosa cara roja. Me dispongo a dormir con esperanza de no tener esas visiones. Lamentablemente mi tercer pesadilla comienza así. Me encuentro en las butacas del teatro de la escuela, a oscuras. Escucho una voz saliendo de los parlantes del teatro, pidiéndome que fuera tras bambalinas, porque alguien solicitaba mi presencia. Me sentí nervioso, pero de todas maneras me dirijo a los vestuarios. Al llegar a esa parte, veo a lo lejos una silueta parecida a la mía. Trato de hablarle, pero no me hace caso. Al acercarme, siento una gran pesadez y fatiga por todo mi cuerpo. Incluso mi voz se torna más afónica. Vuelvo a despertar de mi sueño estando desorientado. Trataba de moverme, pero no podía mover ni un solo músculo. Más aún, siento algo extraño en mis articulaciones. Trato de ver a mi alrededor, pero pues todo está oscuro. De pronto se encienden las luces del teatro. La luz me encandila los ojos hasta que se acostumbran al intenso brillo de las lámparas. Noto entonces que la ropa que llevaba puesta cambió.
Ahora tenía puesto el traje de gala que me dio de herencia mi difunto abuelo, en el cual yo usaba solo en fiestas formales. Incluso me cambiaron los zapatos a unos zapatos de baile que tenían guardados en mi armario, también heredados de mi abuelo. La sensación de presión en mis articulaciones venían de cables atados en mis tobillos, rodillas, muñecas, codos, hombros, espalda baja y cuello. Veo enfrente de mí un espejo grande para poderme ver de cuerpo entero y observo con horror que mi rostro está pintado de blanco con líneas negras en las comisuras de la boca, descendiendo hasta abajo de la barbilla y círculos color rojo pálido en las mejillas. Me veía como una marioneta ante el espejo. Me quedé desconcertado. Escuché la voz de esa cosa diciéndome: ¿te gusta cómo te ves? Yo mismo te vestí. Espero que te gusten más las lecciones de baile que aprenderás hoy. Entonces, esos cables atados a mi cuerpo empiezan a moverme lastimándome en cada movimiento, haciéndome caminar de forma tonta ante el telón. La voz anuncia la tercera llamada y el telón se abre. Veo ante mí butacas ocupadas por todas las personas que conozco, incluso mi familia, y los pocos amigos, esos amigos de verdad que tengo, todos observándome esperando que hiciera algo. Los cables se vuelven a mover, pero de forma más enérgica, lastimándome cada vez más, haciéndome bailar. Los espectadores empezaron a reírse con mi baile. Pedí ayuda a gritos para que me soltaran, pero solo se reían de forma cada vez más y más sonora. El baile se volvía aún más vertiginoso hasta el punto en el que yo no sentía ya mis miembros. Estaba cansado de gritar, así que empecé a llorar del dolor. De pronto, dos de los cables empezaron a jalar una de mis piernas y el tirón fue tan fuerte que me la arrancó. Todos volvieron a reírse aún más fuerte que antes. Se reían con cada miembro arrancado de mi cuerpo, hasta llegar al clímax de mi forzosa presentación. Ya solo quedaba mi torso y mi cabeza. El último cable empezó a tirarme del cuello hasta que me arrancó la cabeza. Entonces desperté del sueño. Ya no aguantaba más, rompí a llorar de impotencia, y al recuperar la calma intenté concentrarme en otros asuntos y no pensar en este último sueño. Después de la clase de educación física, me quedé solo en las duchas del vestidor de hombres. Siento extrañamente un escozor intenso en la espalda. Trato de aguantar, pero el escozor se convierte en rasguños bajo la piel. El dolor se torna insoportable, haciéndome que me hinque del dolor. Siento la carne de mi espalda abrirse entre los rasguños. Además de los rasguños, siento algo más grande surgir de mi espalda. Es la misma cara horrible gritando conmigo al mismo tiempo. Escucho al conserje gritándome fuera de las duchas, preguntándome que qué me pasaba. Salí de las duchas, me cambié de ropa y salí deprisa sin decir nada. Esa misma tarde llamaron de la escuela a mi casa sobre mis ataques y alucinaciones. Mis padres quieren hablar acerca del asunto, pero no podía decirles acerca de lo que pasa. Les cuento mentiras para que no se preocupen. Al final, pues me dejaron en paz sobre el asunto, pero yo sé que no se creyeron nada. Los días posteriores al ataque han sido menos intensos que de costumbre, dejándome tranquilo. La mancha en mi espalda no cambia mucho, con la excepción de que las protuberancias forman rasgos más definidos de esa horrible cara deforme que me acecha todo el tiempo. Esta paz relativa me tiene desesperado porque me acostumbré a la idea de que en cualquier momento otra alucinación vendrá a destruirme. Pero las alucinaciones no venían. Me sentía confiado de que mis ataques de histeria no volvieran, o al menos eso creí. Mi cumpleaños se acercaba más, pero no me sentía de humor como para celebrarlo. Solo quería deshacerme de esta cosa. Así que un día tomé una botella de ácido sulfúrico del laboratorio de química para regarlo por mi espalda. Mejor quemar la piel que ver esa monstruosidad otro día más. Así que vacié la botella sobre mi espalda esperando que hiciera acción con la piel y deshacerme de esa cosa en mi espalda. La profesora de química llamó al médico para que me atendieran. Incluso tuvieron que llamar una ambulancia para este caso. Me encontré en una habitación de hospital con pesadez porque me habían sedado. Mis familiares fueron a visitarme y preguntaron
pues cómo pasó ese accidente. Les tuve que mentir de forma convincente para que se fueran tranquilos y poder descansar de este asunto. Mis alucinaciones bajaron durante los días que estuve en el hospital. Eso me hizo sentir un poco más tranquilo porque por fin sentía cierta paz y ya no tendría que lidiar con todo. La preocupación fue dolorosa, pero los doctores creyeron que las quemaduras no fueron graves. Cuando me quitaron las vendas, vi las quemaduras sobre mi espalda. Parecían algo grave, pero al menos esa cosa monstruosa en mi espalda había desaparecido. Pensé que al fin era libre, o al menos eso creí la última noche que pasé en el hospital. Mi último sueño fue más desconcertante todavía. Me encontraba acostado en un espacio pequeño, estaba oscuro y parecía algo suave. No podía moverme. Tenía las manos sobre mi estómago, pero no podía moverlas. No podía hablar, solo podía escuchar. Tampoco podía mover los pies, me sentía frío. Empecé a perder un poco la calma hasta que escuché algo que me dejó aún más helado. Eran llantos y oraciones, llantos de dolor de mi familia y amigos. No podía entender qué estaba pasando hasta que abrieron una compuerta de ese espacio. Me encontraba en un ataúd. Era mi funeral. Así que veía a todos mis seres queridos acercándose a verme. Intenté desesperadamente de moverme y salir del féretro, pero todo era inútil. Era como estar empotrado de todo el cuerpo sin poder moverme. El atuendo que usaba en el sarcófago era el mismo con el que me vistió la cosa esa cuando me convirtió en marioneta. Estaba completamente inutilizado. Cuando todos se fueron, escuché unos pasos acercándose. Había alguien más en el velatorio. Miró hacia el interior de mi ataúd. Era esa cosa en mi espalda, pero él estaba usando mi cara sin ninguna deformidad, excepto por los ojos amarillentos, observándome detenidamente. Empezó a hablar con el mismo tono de voz que le caracterizaba, pero de forma alegre, cantarina y escalofriante al mismo tiempo. Y me decía: sorpresa, sigo vivo, pero tú ya no lo estarás. Cerró en ese momento el féretro y sentí que mi carne se devoraba por insectos lentamente. Liberé un grito desgarrador, el más fuerte que pude haber dado. Me pude despertar de aquella pesadilla tan traumatizante gritando de dolor e impotencia. Volví a casa aún con temor. Estábamos a un día de mi cumpleaños. Mis temores se volvieron más intensos. Me sentía desgastado por dentro. Trataba de fingir confianza ante mi familia, pero fallaba olímpicamente. Prefería apartarme e ir a mi habitación durante el día. Mi padre fue a mi habitación a avisarme que él, mi madre y mi hermana iban a ir a visitar a unos familiares y que durarían algunas horas. Así que me quedé solo en casa, dormido por los medicamentos para las quemaduras. Desperté unas 2 horas después. Me sentía aún con desasosiego. Entonces escuché de nuevo la misma voz maligna en mi cabeza. ¿De verdad creíste que me matarías con ácido? Pudiste al menos dejarme inconsciente, pero ni siquiera Dios o el diablo podrían hacerlo. Ya no podía soportarlo, pero ya no podía hacer nada y solo pregunté: ¿qué eres? ¿Por qué me haces esto? La cosa se quedó en silencio unos minutos hasta que respondió con seriedad: tú deberías saberlo. Lo viste en el ultrasonido. No recordaba yo a qué se refería con esa oración. ¿Cuál ultrasonido? No sé de qué hablas, dije yo. El ultrasonido que encontraste. No me dirás que lo olvidaste, ¿o sí? Eso me refrescó la memoria. Recordé que aquella imagen que había encontrado en el armario, y de un momento a otro tuve un segundo de iluminación. Ya sabía quién era en realidad esa cosa. Estaba por revelar su verdadera identidad. Pero él se adelantó diciéndome: no me dejaste nacer, no me dejaste vivir, me quitaste mi cuerpo, pero no te desharás de mí. Como el ser benévolo que soy, te daré el mejor obsequio de cumpleaños de toda tu vida. Su última oración me dejó con un miedo inmenso de lo que esa cosa sería capaz de hacer conmigo. Finalmente, mi cumpleaños había llegado. Mis padres invitaron a las dos familias, paterna y materna, a la fiesta de esa noche.
También mis amigos estaban ahí, ayudando con algunas cosas para la celebración, pero pues mi mente estaba en otro lugar, pensando en lo que me podría pasar ese día si a esa cosa maligna se le ocurriría o se le ocurría atacarme de nuevo en pleno ágape. Las horas se tornaron eternas. Había salido de la ducha para vestirme para la fiesta. Al encerrarme en mi habitación, escucho por primera vez la voz de esa cosa. ¿Quieres saber cuál es mi obsequio de cumpleaños? Solo le contesto sarcásticamente. Déjame en paz por el resto de mi vida. Después de esa respuesta, se extiende un silencio incómodo en la habitación, pero al fin recibo la respuesta. Veo que al menos tiene sentido del humor. Espero que te sirva para el futuro que nos espera, pero antes, déjame ser el primero en darte tu obsequio. De pronto, siento un hormigueo por todo mi cuerpo. El hormigueo se convierte súbitamente en punzadas de dolor por todas partes, teniendo origen en mi espalda, justo donde estaba esa cosa. El dolor se agudiza y se extiende por todas mis extremidades. Entonces veo que la mancha roja violeta se extiende junto con el dolor inmenso. Caí inconsciente del dolor. Luego de unos minutos, vuelvo para despertar mirando hacia el techo. Los dolores se habían ido y mi piel volvió a su tono normal, pero me sentía extraño. Al tratar de levantarme, no pude mover ni un músculo. Entonces siento que mi cuerpo se mueve por su cuenta, se levanta y empieza a caminar hacia el espejo. Pero solo miraba hacia la pared opuesta. Se oye una voz familiar hablándome, mi propia voz diciendo: debo agradecerte por cuidar este cuerpo. Te prometo que lo usaré bien. Al oír estas palabras, trato de contestar, pero mi voz ya no era la misma. La voz de la cosa era mi voz. ¿Qué me hiciste, maldito? ¿Qué me hiciste? ¿Quieres saber? Mi regalo para ti lo revelaré a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Dio la vuelta hacia el espejo y yo vi lo que pasó. Esa cosa ahora era yo. Grité con todas mis fuerzas exigiéndole que me regresara a mi cuerpo, pero él solo respondió: feliz cumpleaños, hermanito, y se rió de forma histérica al verme en su lugar. Mi hermana tocó a la puerta de mi habitación preguntando por qué me reía. La cosa solo respondió que recordé un chiste picante muy gracioso y que me estaba preparando para la fiesta. Yo traté de hablarle, pero no me escuchaba. La cosa había tomado mi cuerpo. Desde entonces han pasado 11 años después de lo sucedido. Con el tiempo aprendí a volver a controlar mi cuerpo durante unos minutos, incluso durante varias horas. Pero él regresa a tomar el control porque es más fuerte que yo. Al menos pude dejar un vestigio aquí en internet de aquello que me pasó. Si tú llegas a ver mi historia y te apiadas de mi experiencia, por favor, te lo suplico, búscame y si me encuentras, libérame de la cosa en mi espalda. Por esta vez hemos cerrado la puerta al más allá. Esperamos que te haya gustado esta sección y si quieres compartirnos algunas de tus historias, escríbenos a historiasdeterror@detodoynadagdl.com. Envíanos tu historia y es posible que una de estas noches la escuches en la puerta al más allá. Hasta la próxima.